buenas tardes. Aquí otra vez en las chácharas con Carlitos, aquí con este calor, ¿verdad? Que hace aquí en Nueva York. Y me imagino que allá en la isla también hace calor y en esta parte del norte, ¿no? De el hemisferio. Sí, porque ya allá en el hemisferio sur está en el invierno, ellos están en el frío, y acá nosotros estamos en este verano caluroso pero interesante, ¿no? Bien, continuando hoy con las chácharas, hoy mi tema va a trabajar o voy a compartir con ustedes un tema bien importante que uno lleva trabajando y reflexionando sobre él hace mucho tiempo, ¿no? Y también mm, he visto, ¿no? He visto de otros colegas, ¿verdad? No solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, en México, en Argentina, y en especial a un colega y un importante teórico del teatro, que es Jorge Dubati, a quien he leído, he escuchado en conferencias, he seguido muchos videos que tiene sobre su trabajo. Y es muy importante lo que se está haciendo porque él nos está hablando ya de la filosofía del teatro. Y entonces, dentro de la filosofía del teatro, que es como diríamos una nueva disciplina, o una disciplina que no había sido acentuada, que no, porque se ha hecho, pero que no se le había dado la importancia que tiene. Y dentro de la filosofía del teatro, el actor como productor de conocimientos o el artista del teatro, también podríamos decir el artista de cualquiera de las disciplinas. Puede ser el poeta, el pintor, el escultor, el arquitecto, el músico, el bailarín, cualquier sujeto que a través de su arte produce conocimientos. Y eso es bien importante, ¿no? Ahora mismo, según Dubati, en Argentina y en México también, empezó la academia a crear programas graduados, ¿verdad? De reflexión filosófica, ¿verdad? De los artistas, en este caso del teatro, porque es la disciplina de Dubat y también es la disciplina mía. Entonces, eh, ha tenido mucho éxito el programa. Al principio él dice que había una cierta cohibición y yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque yo he pasado por esa experiencia. Y quizás muchos de ustedes también. Muchos años atrás, ya hoy en día ha cambiado, había una división académica, ¿no? O tú ibas a ser artista o tú ibas a ser investigador. Tú no podías ser artista e investigador a la vez. Académicamente, ¿no? Académicamente. Claro, entonces, como es el caso mío y es el caso de muchos, hacíamos las dos cosas y a veces trabajando uno individualmente y separadamente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mis estudios graduados, los profesores sabían que yo hacía arte, ¿verdad? Que yo trabajaba la poesía, yo escribía poesía, yo hacía teatro, yo practicaba el teatro, yo hacía el teatro antes de comenzar los estudios graduados. Pero de eso no se mencionaba, ¿no? Porque yo tenía que tener un grado, quería tener unos recursos de investigación. Entonces, si uno se ponía con mucha explicación de lo que hacía, venían los profesores y te podían hasta echar de los programas, ¿no? Yo, más o menos ellos sabían, pero
de lo que yo hacía, pero no se tocaba el tema. Y cuando había que tocarse el tema, pues se tocaba, ¿no? Porque, pues, eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Porque sí, yo sé que la academia, ¿verdad? En la academia creaban esa división, ¿verdad? Esa división entre el investigador y el artista, ¿no? No podían combinarse las dos cosas. Además, no hay mejor investigador que el propio artista, del trabajo suyo y del trabajo de la disciplina. Y eso lo digo por experiencia y lo digo por ejemplificaciones de otros colegas, de otros grandes maestros que eran practicantes de la disciplina y teorizaron. Dieron ejemplos de su investigación y de su trabajo y crearon textos. Y nos podemos ir bien lejos, desde Sófocles. Lo que pasa es que es un texto de Sófocles que se ha perdido, que es una reflexión que hace Sófocles sobre el coro. Y ese texto se perdió. Solamente encontramos sus dramas, ¿verdad? Sus tragedias. Y supuestamente en Occidente, ¿verdad? Acá entre nosotros, la primera manifestación de investigación y, ¿verdad? Y de teoría teatral sería la poética de Aristóteles. Pero antes de Aristóteles, Sófocles había escrito, lo que pasa que el texto había desaparecido. Pues ese es un ejemplo, ¿no? De eso. Pero también lo tenemos de poetas como Horacio, que escribió poética. También lo tenemos en el caso del teatro de Lope de Vega, ¿verdad? Lo mismo también lo tenemos con Un viaje entretenido de Agustín de Rojas, que es un libro bastante teórico, ¿verdad? Sobre la historia del drama antes de Lope de Vega y de lo que pasaba en el teatro prelopista. Y eso lo tenemos ahí también, esa información. Y él era dramaturgo y también era actor. También, y poeta. También lo tenemos en el caso más ejemplificado, que quizás es el más que conocemos, porque la gente conoce del siglo XIX para acá, pero antes del XIX mucha gente no conoce nada. El mundo empezó en el XIX, en el siglo XIX. Pues Stanislavski, ¿no? Si no fuera por Stanislavski, no hubiese habido harto estudio, no hubiesen habido escuelas de drama, ¿verdad? Como hay en las universidades y fuera de las universidades, metodologías de actuación y metodologías teatrales, ¿no? Y Konstantin Stanislavski fue un director de teatro, ¿verdad? También lo vemos en Peter Brook, lo vimos en Artaud antes de ello, y hay muchísimos. José Sánchez Sinesterra hoy en día, dramaturgo español, que hacen arte y a la misma vez teorizan sobre el trabajo que se hace, ¿verdad? Entonces, a partir de eso ha habido como un miedo de los artistas, ¿verdad?, a integrarse a estos programas para tener unas maestrías y unos doctorados, haciendo autorreflexión, haciendo autoetnografía, ¿verdad?, haciendo autocartografía de los trabajos que se hacen. Yo voy a explicar esos términos más tarde. En otras palabras, en general, haciendo autorreflexión de lo que se trabaja. Y a partir de eso, pues, el artista como productor de conocimientos. No solamente producción de su arte para entretener, sino el artista como productor de, más allá de eso, de creaciones, ¿verdad?, de pensamientos, de reflexiones, ya sean políticas, sociales, culturales, de género, ¿no? Muchos de estos trabajos se van a manifestar en términos de, por ejemplo, alguien que está montando una obra, actores, director, técnicos, todos los que están envueltos en el montaje, hacen una bitácora, ¿verdad? Un diario
y reflexionan de la experiencia que se va dando a través del proceso para la creación del espectáculo, para la creación de la teatralidad, ¿no? Hablando de esas experiencias en escena, también se va a reflexionar, ¿verdad? A partir de ensayos, por ejemplo, a partir de las puestas escenas. Y entonces también se va a romper, ¿verdad? A desinhibir. ¿Por qué desinhibir? ¿Por qué romper? Porque todavía muchos artistas se creen, ¿verdad?, que la cuestión de la teoría, la cuestión de la reflexión sobre el trabajo que se hace, está en manos solamente de los críticos o los investigadores y no en manos de ellos, ¿no? Y eso es falso, eso es falso. Un buen artista, no un farandulero, porque hay mucha farándula. Siempre estamos en una época de la vida, una época histórica que se confunde farándula con artista. Hay mucha farándula, hay mucho farandulero. El artista, el gran artista del teatro o del mundo de las artes performáticas, hace otro tipo de cosas. Debe reflexionar lo que hace. Debe teorizar a partir de su práctica, ¿no? Es una teoría, es una praxis teórica o una teoría praxis, sin ninguna división binaria entre una y la otra, lo que se está logrando a través de ese trabajo, ¿no? Y eso es bien importante apuntarlo, eso es importante acentuarlo. Por eso es que estos investigadores como Dubati y Sánchez Sinesterra, por ejemplo, el español, el dramaturgo de Ay Carmela, que es la obra que más conocen de él, incitan, ¿verdad? Alientan a los artistas a que pasen a esa fase. A los artistas, no a la farándula, y vuelvo a repetir, artistas, no farándula. Pues hay mucha farandulería, que lo que está pendiente es al ego y a la cuestión de la proyección y la exposición de puro ego, y a veces sin reflexión de su trabajo y no saben ni lo que están haciendo, ¿no? Porque como se le ha dado tanta acentuación al faranduleo, ¿verdad? Lo que llaman en inglés el celebrity, y no verdaderamente a una reflexión de lo que es el arte y cuál es la función del arte. Y ya habíamos hablado de eso anteriormente, ¿no? Eso es parte del capitalismo, es parte de la sociedad de consumo. Lo que te están haciendo a ti como farándula es, tú estás prestándote como objeto, eres un fetiche para las grandes corporaciones o para cualquier productor o cualquier hacedor del espectáculo, entre comillas, a capitalizar, ¿no? Capitalizar. Más que verdaderamente. Entonces tú como artista, celebrity, ve a TV Guía que sales, pero lo que tú eres un fetiche, ¿verdad? Una farándula. Artista no eres, verdaderamente. Artista no eres. El arte lleva otras cosas, lleva otras cosas. Y haciendo un paréntesis, una digresión, que a mí me encantan hacer digresiones, porque de las digresiones se aprende, como me decía un profesor. La digresión también se aprende. Antier estaba hablando con una persona y me preguntaba que si se había escrito una tesis doctoral de tal dramaturgo. Yo le dije, bueno, ese dramaturgo es un dramaturgo productor, porque es productor y dramaturgo, un productor y dramaturgo de comercial. Comercial. Habrá hecho algunas cosas. Quizás se puede hacer una tesis doctoral en términos de su gestión cultural, pero que eso se llame drama, literatura. Además, hoy en día el trabajo que se hace vale más, o sea, en términos académicos, y hace tiempo, lo que le interesa a la academia y lo que le interesa a los académicos es el trabajo que ha pasado por la historia, ha sido invisibilizado, ¿no? Ha sido marginado, ha sido silenciado, ha sido aislado, ha sido escondido, ¿no? A esos son los que le interesan más. En otras palabras, más los teatreros y los poetas del margen, los que están dentro no de la historia general, sino de la microhistoria, son los que investigan verdaderamente. Son los que investigan. Toda esa gente que tuvieron tanto prestigio y tanto éxito de taquillas
y de cosas, eso no se le hace mucha importancia, no se le da mucha importancia, porque ya ellos tuvieron la visibilidad, tú sabes, ya tuvieron la visibilidad, ya tú cogiste tu dinero, ya tuviste tu visibilidad. Hay muchos artistas por ahí que han hecho mejor trabajo que tú y la historia no los conoce. A esos sí se les da la salida y se investigan. Porque investigan sus aportaciones y sus contribuciones a la cultura, que vamos a decir, la cultura dominante o las prácticas dominantes o las políticas dominantes de esas manifestaciones, cuando se estaban dando esas manifestaciones culturales, escondieron, aislaron por quizás, ya ustedes saben, ¿verdad? Formaciones de discursos de poder, ¿no? Ya usted sabe que cuando un artista no conviene lo que dice, se margina. Cuando un artista está en el status quo, se llena Bellas Artes, se llena de eso, porque ese artista no es una amenaza, ¿entienden? No es una amenaza. Y también partiendo de eso, porque eso me ocurre otra cosa, hay mucha cuestión por ahí también de supuestamente de luchas y de eso. No son tantas luchas, nada, ya el sistema ve eso como folclore, ¿entienden? Que si la independencia de Puerto Rico, que si esto y que se llena Bellas Artes, es que ya eso se convirtió en folclore. Hay otras luchas más allá que se sabe que no llegan a Bellas Artes. Más allá de colonia o no colonia, independencia o no independencia, que es una lucha puertorriqueña que tenemos y estamos claros en eso, pero también eso se ve dentro del mundo intelectual, una oposición binaria folclórica, ya se convierte en un folclore, ya es parte del folclore, es parte, o sea, tantos años en esa lucha ya es parte de las costumbres culturales que tiene el pueblo puertorriqueño, y que me perdonen los que están en contra de lo que yo estoy diciendo, porque así es que se ven las cosas. Y yo, al pan pan y al vino vino, porque así es que se presenta. Y no quiere decir que yo esté en contra de eso, porque yo soy un luchador de eso. Y no estoy de acuerdo con la colonia puertorriqueña. Pero todo ese tipo de manifestaciones llega un momento que lo que se convierte en el folclore, es parte del folclore, es parte del uso y costumbre, de la diario o de la práctica del diario vivir en Puerto Rico. Bien, eso hasta ahí. Entonces, continuando con la cuestión de lo que estábamos hablando, hay que incitar a eso, ¿verdad? Incitar a esa ruptura, ¿verdad? Que los artistas reflexionen sobre lo que hacen, ¿no? Los que tienen un gran compromiso con el teatro como arte, no el teatro farándula, y vuelvo a repetir, ya esa es otra cosa. La farándula para vea y te veía. El teatro, arte, historia. Historia, compromiso cultural, compromiso social, político, ¿no? No farándula de llenar taquillas, ¿no? Y de llenar boletos, de vender. Como yo siempre digo, me pegó un cuernito, ¿no? Ese es el ejemplo que siempre me pegó un cuernito lleno. Y el trabajo que hacen gente en la calle, que hacen en los bares, en eso vacío, ¿no? Pero ese trabajo alternativo que se hace en la calle, ¿no? A un investigador a lo mejor le interesa más eso, que me pegó un cuernito de Bellas Artes, quizás puede ser hasta sala de conciertos, llenísimo, arriba y abajo, y éxito, y más de lo mismo, ¿verdad? Folclore, farandulería, ¿no? A eso es lo que tenemos que... por ahí me pregunta que si Vea todavía existe. Vea no existe. Yo lo hago, es un decir mío. No, Vea no existe. Ya esas revistas no existen. Pero lo que yo estoy dando, Mari López, es un ejemplo de lo que se convierte en el arte. El arte se convierte en farándula. Hoy en día no existe Vea y TV Guía, pero El Día y El Vocero y todos estos periódicos se encargan de eso, de farandulear. Más que de acentuar
contribuciones culturales del arte. Yo lo siento mucho porque es una manifestación informática ha sustituido a la otra. No quiere decir que no hayan cosas, porque de que hay en el día y en el vocero, pero también hay otras cosas. Se le da más acentuación a Bad Bunny que a un teatrero alternativo que está haciendo un trabajo magistral investigativo y llevando una problemática social y política y cultural a una audiencia, a un pueblo, ¿no? Y eso es así, son otros 20 pesos. Y eso está clarísimo. Porque para muestra un botón. Bien, continuando con esto y con la filosofía teatral. ¿Y qué es la filosofía teatral? ¿Verdad? ¿Qué es la filosofía teatral? La filosofía teatral es cómo a través del teatro se preguntan cuestionamientos filosóficos que no necesariamente van a tener respuestas, porque son preguntas filosóficas, cuestionamientos filosóficos, ¿no? Y que van a partir de, por ejemplo, de temas universales como plantea la filosofía sobre la existencia, ¿verdad? Lo ontológico, lo que llamamos lo ontológico, sobre la política, nuestras estructuras de dirección social y cultural, y todas las cuestiones del género, que también puede venir con lo ontológico y con lo social y lo político y lo cultural. Todas estas cuestiones, todas estas preguntas que se van haciendo diariamente, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de algo muy importante. Fíjense que, y eso lo quiero acentuar porque es muy importante, y las preguntas y los cuestionamientos que se van a manifestar a través de eso que llamamos filosofía teatral van a partir del acontecimiento. ¿Qué quiere decir? La experiencia de receptor, espectador, público, audiencia y espectáculo. Ese acontecimiento, en inglés podemos llamar happening, engagement, a partir de esa emisión-recepción, que es lo que llamamos acontecimiento, es que se va a crear la filosofía teatral. O sea, la práctica de esa filosofía teatral. La práctica de esas preguntas que hacen emisores como también hacen receptores. Audiencia, espectador, público, ¿no? Y es bien importante eso, porque la experiencia parte de la puesta en escena, del acontecimiento, del happening. Entonces, lo que vamos a decir, ¿verdad?, de esto es que lo que se cuestiona y lo que se pregunta y lo que se investiga también, ¿verdad?, o se reflexiona, ¿verdad?, partiendo de la crítica, ¿verdad? Porque acuérdense que la crítica es una reflexión. La crítica, cuando decimos que es una crítica objetiva, pues una crítica objetiva es una reflexión sobre lo que se ve, ¿verdad? Sobre ese acontecimiento que está ahí, que va a envolver lenguaje, por supuesto, ¿verdad? O sea, va a envolver ese acontecimiento, que es la matriz de donde se va a partir, ¿verdad? Para esto. No tanto el libreto, ¿verdad? Que es lo que estudiamos muchos, ¿no? Sino el componente completo, ¿no? El componente completo que es, sí, el libreto, ¿verdad? Que es el drama que se publica, ¿verdad? Yo he publicado, otros han publicado sus escritos. Pero más allá de eso, la experiencia teatral, el acontecimiento, que envuelve ¿qué? Lo que se llama el convivio, ¿verdad?
el vivir, el espectáculo, la poiesis, la construcción de eso, ¿verdad? Ese texto espectacular que lo había explicado anteriormente, el texto espectacular. El texto espectacular es la envoltura, todos los componentes juntos que llevan a la puesta en escena, ¿verdad? Que hay parte, el libreto, ¿verdad? El drama, la escritura teatral, la dirección, la actuación, lo técnico, montaje y el espectador también. Son 6 componentes, son 6 dramaturgias, ¿no? A partir de eso, pues una poiesis completo de esa construcción. El cuerpo, ¿verdad? Lo corporal, los sujetos que se ven en escena, o los objetos, porque acuérdense que hablamos de eso. Ya vamos también a la ruptura de sujeto-objeto. Hay objetos, hay obras que son manipuladas por sujetos y lo que vemos en escena son objetos. Y había dado ejemplos de ello en la cháchara anterior, ¿no? De lo que llamamos el periférico de los objetos, ¿verdad? El grupo de Daniel Veronés, argentino, hablamos de él. Hablamos también de Tadeo Cantor, hablamos de Oscar Giner también, que hacía ese tipo de trabajos. También podemos hablar de Puerto Rico, también podemos hablar de otra persona que hace esto, es Deborah Hunt, la hacedora de máscaras, ¿no? La hacedora de máscara y teatrista Deborah Hunt, que hace un trabajo muy importante en eso. También Papel Maché también hace ese tipo de trabajos de cuestiones de la ruptura binaria de sujeto-objeto y son puestas en escena desde otra forma, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchas puestas en escenas, muchos elementos bien importantes que a veces no se le presta la atención. No se le presta la atención. Y yo doy ejemplo Puerto Rico y Nueva York porque es donde yo me ubico, ¿no? Pero eso pasa en todos lados, en cualquier espacio del planeta. Pase a eso, que se le vuelva a repetir, se le da más atención a veces al teatro comercial, ¿verdad? Todo ese faranduleo, y entonces al productor cultural y al teatro como producción cultural, de una forma o de otra, no se le presta la atención, ¿verdad? Entonces ahí es que viene lo que hacen los historiadores, lo que hacemos los investigadores, que la gente hasta se mueren, esos hacedores, y entonces es que sacamos eso a la luz, ¿no? Eso a la luz. Por eso las prácticas marginales. Yo trabajo con ese tipo de manifestación cultural hace muchos años y eso es lo que me interesa a mí. Las prácticas marginales. Si tú te llevaste Óscares, premios Nobel y cosas de esas, no me interesa tanto tu trabajo. Te lo digo sinceramente. Me interesa más el margen. Porque yo también soy un margen, ¿no? Yo soy también, como artista también soy parte del margen. A mí no me presta la atención mucha gente, tú sabes. Y como yo le decía a un maestro y a otra gente, hay gente que hasta que se burla. Se burlan hasta de los trabajos así si no son de bellas artes y si no tienen el nombre farandulero o no lo tienen. Porque eso pasa, yo sé que hay un montón de ignorantes que son así y demonizan los trabajos que hacen artistas que están fuera de los centros hegemónicos. Yo sé de eso mucho. Bien, entonces, fíjense que hablamos del convivio, ¿verdad? Hablamos de la poiesis, la construcción, hablamos de lo corporal y también hablamos de la expectación, ¿verdad? Lo que se espera, lo que se visualiza dentro de ese acontecimiento. A partir de eso, entonces, es que viene la reflexión, es que viene la investigación, ¿no? Para crear entonces una multiplicidad de componentes en la puesta en escena. Y eso es lo importante de esa filosofía. Ahora, ¿qué sujetos tenemos como parte de esa filosofía investigativa o esa filosofía teatral, ¿verdad? ¿Qué sujetos van a componer esto? Van a componerlo los sujetos investigadores, ¿verdad? Sobre todo los artistas. Los artistas
que investigan, cuando yo digo investigación es reflexión del trabajo, reflexión de lo que hace que, y esa reflexión va a partir de la práctica, ¿verdad? De lo que, porque la práctica produce conocimiento, ¿verdad? Que si hay referentes exteriores, que si hay bibliografía de otros referentes, de otros componentes del archivo, también lo hay, porque eso es parte de la investigación. Entonces ahí está ese artista productor de conocimiento, que sería un artista investigador, ¿no? Y ya di ejemplos de todos los que hay, ¿no? Yo me incluyo dentro de ellos, ¿no? Me interesa eso, de hacer una práctica de algo y cuando yo pueda reflexionar sobre eso, que siempre lo hago, no solamente que no se haga la reflexión, sino manifestarla, ¿verdad? Ya sea en publicaciones, en conferencias, como he hecho yo, en publicaciones externas, en publicaciones académicas, en libros que he hecho también, ¿no? Hablando de la práctica de otros artistas y la reflexión que yo hago sobre otros colegas que hacen teatro, como también de la mía, ¿no? De la práctica performática, ¿no? Y eso es lo que es bien importante eso, es muy importante eso, desde ese punto, ¿verdad? Segundo, el investigador artista. Fíjense que ahí vamos a hacer acentuación sobre esto. Hablamos del artista investigador, del sujeto investigador, el artista, que sería el componente número uno. Pero también hay un artista investigador o un investigador artista. ¿Qué quiere decir? Que a veces ese artista, ¿verdad? Es un científico y tiene unas estructuras, tiene una formación sistemática, además de ser artista. Por ejemplo, hay gente que estudia medicina, ¿verdad? Y son actores, son directores de teatro, y desde la experiencia de la disciplina científica, la conectan con la creación estética, ¿verdad? Con el trabajo del arte que están realizando. Y eso pasa muchísimo también. O sea que son investigadores, pero son artistas. No es como en la primera alternativa que di, ¿verdad? Que es el artista que reflexiona y investiga a la vez. Y su objetivo es la creación estética. Su objetivo es crear arte. El otro también crea arte, pero parte de un sistema investigativo, que sería la alternativa número 2, el componente número 2 de estos investigadores que hablo, de estos hacedores de lo que llamamos en términos disciplinarios o subdisciplinarios, filosofía teatral, ¿no? Como parte de teatro, no. Vamos a llamarlo de otra forma, y ya no yo, lo llaman ya otros. Ya, por ejemplo, De Marini, Pavís, todos estos anteriores, ¿verdad? Los semiólogos del teatro llamaban la teatrología. La teatrología. El estudio del teatro como disciplina. Los teatrólogos. Ahora, hay que hacer una puntualización aquí. El teatrólogo no necesariamente es alguien aparte, que es el crítico, es el investigador que hace su trabajo de esa puesta en escena o de los textos o de los ensayos. No, ellos también, pero también los artistas. Los artistas. Porque el artista es productor de conocimiento. Y el artista reflexiona sobre su producción de conocimientos. Y esto no es nuevo. Lo que pasa es que había sido demonizada por la academia, que no quería combinar una cosa con la otra. Y también por los mismos artistas, ¿no? Los mismos artistas. Los artistas. Fíjense todo lo que las generaciones que han creado, ¿verdad? Que los artistas mismos le tienen miedo. Ay, yo no sé de eso, yo lo único que me sé son las líneas que me tengo que memorizar para hacer la obra, yo no sé nada de eso, yo no sé analizar nada de eso, yo no sé nada de eso. O
Sí, porque yo he escuchado esa, no, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso. Yo, pues tú eres un bobo, una boba. Si eres artista, que estás en la escena, se supone que tú tengas una mente reflexiva. No seas tan estúpido o estúpida. ¿Qué es lo tuyo? La farándula nada más. Hay puntos. Hay puntos. Se supone que si tú estás haciendo un buen arte, un arte serio, comprometido, tú eres una persona que reflexiona. Tú eres un bobo que está esperando que te saquen la página en TV Guía y en Vea, como digo yo. Está buscando otra cosa, ¿no? Que eso es lo que pasa, que se confunde eso mucho. Y el microteatro, porque el teatro en Puerto Rico es pequeñito, porque Puerto Rico es bien pequeño, es pequeñito. Entonces, todo se ha inclinado hacia eso y se ha olvidado de otras cosas. Acuérdense, porque lo pequeño no hace la esencia. Acuérdense que el perfume viene en frascos pequeños, el perfume. Pero también, así dice una obra mía, también viene el veneno. Tanto el perfume como el veneno vienen en frascos pequeños. ¿Entienden? Y eso ahí es la metáfora de nosotros como puertorriqueños. Por un lado, perfume, pequeña la isla, 100 por 35, pero también fabricamos veneno. Y a veces hay más veneno que perfume, porque se van confundiendo las cosas, se van confundiendo. Y llevamos muchas décadas de esto, de esa apatía a la filosofía del arte. Y no hablo de los investigadores ni de los críticos, que siempre lo hay, de los mismos artistas. Los artistas tienen que tener un compromiso con la reflexión de su trabajo y también con el trabajo de sus colegas que conectan o desconectan. Y eso es bien importante. Y no es la habladuría ni el chisme, sino divulgarlo. Hay que hacer congresos, hay que publicar. Y no necesitas una revista académica para hacerlo. En el mismo blog. ¿Cuántos colegas tienen blog? Y no es para poner fotos estúpidas y dándose promoción de su trabajo, sino para también, no es que no se haga eso, sino que se reflexione sobre lo que se hace de esto. Un ejemplo de ello es mi colega, que es muy admirada para mí, una persona que admiro mucho y quiero muchísimo, y es Liliana Ramos Collado. Ella en su blog reflexiona, es una artista comprometida, una intelectual comprometida, una intelectual orgánica. Como decía Gramsci, ella sí es una intelectual orgánica. Y eso es lo que pasa, hacia ese punto es que vamos, ¿no? Hacia ese punto. Bien, ya he mencionado el sujeto investigador, el investigador artista. Ahora vamos al tercero, el investigador participativo. ¿Qué sería el investigador participativo? Fíjense que el investigador participativo lo va a componer un investigador que está en la praxis de la puesta en escena. Y acuérdense que doy el ejemplo de la puesta en escena porque estamos hablando de teatro, que es el tema mío. Pero lo podemos ver en el arte también, ¿no? Por ejemplo, un investigador en un proceso que esté con el pintor, con un pintor, y está en todo su proceso, en su colaboración, y está en un proceso como de reflexión del trabajo que va haciendo en proceso ese artista, ¿no? Entonces, ese es el investigador que se integra a la praxis. En el teatro le llamamos el dramaturgista, ¿verdad? Que ese término ha entrado ahora bastante a Latinoamérica y al mundo hispano, y porque no teníamos esa categoría mucho, pero ahora sí ha entrado mucho más. Y eso viene de Estados Unidos, fíjense, ahí Estados Unidos siempre había un dramaturgista, ¿no? La persona que se encargaba en la producción y en la práctica de los archivos, de las reflexiones, de todos los procesos, de la bitácora que se hacía en el proceso de creación, ¿verdad? En el proceso creativo para llegar a la puesta en escena. A veces ni existía en las producciones teatrales, no existía eso. Eso a mucha gente, eso
Soy a los investigadores que vengan a ver la obra y hagan la crítica o lo que sea. Aquí yo no los quiero, porque yo he escuchado artistas que decían eso, directores y productores y actores. No, no, hace falta un investigador ahí, él no va a actuar, ni va a dirigir, ni va a prender un bombillo, ni va a clavar un clavo a la escenografía. Él está ahí en esa función de investigador. Y eso es lo que llamamos en dramaturgy. Dramaturgy. El dramaturgista, el dramaturgist, ¿verdad? El dramaturgista. Y así se llama. Dramaturgist es como la investigación teatral, no dramaturgia, porque dramaturgia en inglés, acuérdense que se dice playwright, no dramaturgy. O sea, eso sería la investigación teatral, si lo vamos a traducir a español. Cambia el término, verdaderamente. Hay muchos términos que no conectan del inglés y el español, y ese es uno de ellos. Bien, y también tenemos como expliqué del pintor, ¿verdad? Que sería como una cuarta categoría, la relación investigador y artista. Por ejemplo, Dubati, ahí nos hablaba de Jorge Dubati, de cuando él hizo su tesis doctoral en Tato Pavlovsky, Eduardo Pavlovsky, que es un gran, también Eduardo Pavlovsky, argentino, otro genio del teatro también. Tato Pavlovsky era actor, monologuista, director, dramaturgo, teórico del teatro. Son gente que yo los tomo como grandes, como casi grandes dioses para mí, ¿no? Porque son gente que eso es lo que es, a eso es lo que uno va, ¿no? Al componente de todo y dejarse de tanta división fronteriza, ¿verdad? De lo que del hacer, ¿no? Del hacer. Cuando uno hace algo no tiene divisiones fronterizas. Uno escribe, uno reflexiona, como investigador uno dirige, uno hace todo, uno pega tornillos, uno pega, pinta bastidores, uno hace todo, uno tira las luces y todo. Yo me acuerdo de una obra, vuelvo a otra digresión, que yo estaba en la escena, había un minuto porque eran luces generales, y yo mismo era el que hacía el cambio de las luces. Y cambiaba una luz a la otra y volvía a la escena y salía de la escena. Hasta eso uno no llega porque llega la praxis, ¿no? Y uno hacía el mismo cambio de luces, lo hacía el performer, y en ese caso era yo. Y yo iba allí, apagaba y prendía y volvía a la escena, ¿no? Claro, siempre todo se puede hacer, pero bien hecho, ¿no? Bien fait, como dicen en francés. Bien fait. Yo hablo francés como los haitianos. Bien fait. ¿Verdad? El buen hacer. 18esco, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? En ese sentido, ¿verdad? De que hay una relación entre el investigador y el artista. En este caso, Pavlovsky y Dubati. Dubati hacía la tesis de Pavlovsky y él lo llamó a conocerlo y trabajó con él en un montón de procesos para hacer esa tesis doctoral. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral en el Nuevo Teatro Pobre de América de Pedro Santaliz, yo estaba en Arizona y Pedrito estaba en Puerto Rico. Pero ¿cómo nos manteníamos en contacto? Por cartas, porque acuérdense que Pedrito Santaliz era un gran escritor de cartas. O sea, las cartas de Pedrito, el epistolario de Pedrito, que yo tengo guardadas casi todas sus cartas en mis archivos, porque Pedrito escribía. Difícil la letra de entender de Pedrito, y él escribía así como un espiritista, como un medium espiritista, y así mismo escribía los libretos, pero siempre algo se captaba, ¿verdad? Y además él te mandaba cosas. Por ejemplo, Pedrito, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, me mandó toda la bibliografía de la obra de él. Toda su obra, porque Pedrito no... Era una persona interesante,
porque Pedrito sí era archivista y sí era consciente del proceso, ¿verdad? Pero parecía que no. Parecía que era un cómico de la legua, que andaba con su mochila y por ahí para allá. Y a mí lo que vamos a hacer teatro por ahí para allá y sálvese quien pueda. Porque eso pasaba mucho con él. Pero no, él tenía sus archivos. Todavía hay archivos, aquí en Nueva York hay archivos de Pedrito en el Centro de Estudios Puertorriqueños y también la familia ya. Hay archivos. Humberto, su cuñado, me dijo que en la casa de él había un montón de cosas, cajas de él. También Shirley Chesney, que era su mentora, ¿verdad? Ella tenía tiene cosas acá en Nueva York sobre él. Hay muchas cosas por ahí, ¿no? Sobre los archivos de Pedrito, ¿no? Y había eso dentro de ese mundo así surrealista que él parecía, había un trabajo archivístico. Y así fue que yo hice la tesis doctoral con Pedrito, partiendo también de mis estudios y mis investigaciones aparte, pero que hubo esa relación de artista e investigador. Pues así, eso también sería otra categoría, ¿verdad? Sería una categoría 4. Categoría 5, vamos a hablar entonces de el docente investigador. Y eso es bien importante también, sobre todo a los maestros de teatro, a los maestros de arte, además de dar sus clases y además de hacer trabajos con sus estudiantes y creaciones, también puede haber investigación, puede haber reflexión de la docencia como práctica y lo que se teoriza para llevar a esa docencia a la práctica y los procesos didácticos, ¿verdad? Que se dan en ese tipo de dinámica, ¿verdad? En ese proceso pedagógico, ¿no? Esas reflexiones que se dan desde la práctica docente, ¿no? Los maestros también pueden hacer bitácoras, pueden escribir, y hay muchísimos de ellos. Hay congresos de pedagogos del teatro, hay congresos de pedagogos de las artes, en Estados Unidos y fuera, en Latinoamérica, y van esos pedagogos van a exponer sus procesos, sus experiencias, y se publican también. Se publican. Por ejemplo, yo me acuerdo en las investigaciones de las prácticas del teatro popular, Domingo Piga y toda esa gente que fueron pedagogos y que estuvieron relacionados con las prácticas del teatro nuevo latinoamericano y de la creación colectiva, cómo ellos iban publicando sus reflexiones pedagógicas. Lo mismo Boal, que fue maestro, fue un gran teatrista, o ese es otro ejemplo, teatrista teórico, pero también pedagogo, y cómo él publicó sus libros, ¿verdad? Sus libros teatrales, ¿verdad? La teoría del oprimido, siguiendo a la pedagogía de Freire, ¿no? Y eso lo sabemos, ya está bien sabido eso, ¿no? Pues ese tipo de cosas también se pueden hacer. También, por ejemplo, Beatriz Riz, una investigadora del teatro, ella trabajaba con Buenaventura, y Buenaventura era teatro, creación colectiva, pero también era como pedagogía. Había unos talleres pedagógicos y ella escribe sobre eso, sobre Buenaventura, Beatriz Riz, la colombiana. También hay muchos que han hecho eso, muchos. A lo que yo digo es que nos hace falta. Hace falta más eso que los reportajes, como yo digo, en Vea y en TV Guía, de toda esa farándula, y todo eso que está llenísimo de eso, y entonces no hay reflexiones de procesos serias. Ahora mismo en Puerto Rico no hay ni una revista académica teatral. No hay. Es una cosa también que voy a contar, que me dijeron, y no es bochinche, es algo que hay que reflexionar sobre eso. Han venido a la Universidad de Puerto Rico investigadores del teatro a
a dar presentaciones, ponencias, y nadie del departamento de drama de estudiantes ni de profesores van. Solamente uno o dos. Nadie va a esas conferencias. Eso es una cosa tremenda en el teatro. ¿Qué está pasando? Todo no es farándula. Hay un compromiso. Hay un compromiso con el arte. Nadie va, ¿qué es eso? Y nadie le interesa nada. Y así está esa institución. Así es que está. Y aquí pasa lo mismo. También. Lo que pasa es que Estados Unidos, como es, aquí hay tanta multiplicidad. Es diferente la cosa. Porque yo le voy a decir una cosa. Eso se puede dar en espacios académicos, pero también se dan fuera de espacios académicos. Los investigadores no necesariamente siempre están dentro de las instituciones académicas. También están fuera. Y están en instituciones privadas e independientes también. Eso es una excusa. El que es donde quiera, sea adentro o sea afuera. Eso es así, no hay otra forma. Bien. Y ahí entonces vemos lo del docente investigador. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta de todo esto? Varias cosas. Que el teatro sabe. ¿Por qué? Porque a partir del acontecimiento teatral, el teatro crea conocimiento. También, otra cosa importante que viene de Mauricio Cartún. ¿Quién es Mauricio Cartún? Un dramaturgo argentino muy importante que también es dramaturgo y teórico, porque los argentinos son así, que son directores, dramaturgos y son teóricos y están en la investigación y van a congresos y van a muchas cosas. No quiero decir que en Puerto Rico no se hace eso, se hace, pero muy poquitito, se puede hacer más, se puede hacer más. Y está en manos de uno de ellos, en los mismos artistas que no lo hacen, porque yo sé que no lo hacen. Están pendientes al ego, a la farandulería. Y entonces, también el teatro teatra. ¿Qué quiere decir con eso? Que el único que hace lo que hace el teatro es el teatro, y valga por la redundancia. ¿Entienden lo que yo digo? Que el teatro produce saberes, pero el teatro produce unas cosas que solamente se sabe haciendo el teatro, viendo el teatro, participando en el teatro. El teatro teatra, como dice Mauricio Cartún. Bien. Entonces, eso es bien importante a partir de esos componentes de que el teatro produce conocimiento, que el teatro teatrar, como si se crea un verbo, un neologismo, teatrar, ¿verdad? Porque el teatro teatra. Entonces van a ver precuelas teóricas. Precuelas teóricas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay precuelas teóricas. Como el caso que yo he experimentado, que uno hace una producción investigativa, ¿verdad? Hasta se puede hacer un documental o se puede hacer una película de cosas que han pasado anteriormente, ¿verdad? De cosas que han pasado anteriormente, que ese es el caso. Esas son precuelas teóricas. Documentales, películas, investigaciones, proyecciones que se hacen después que los sucesos han pasado. Ahora, lo importante de la precuela teórica en este caso es que eso que pasó no se presenta como pasado así como tal, sino se presenta como un concepto del ahora. Y eso es importante acentuarlo. Se presenta como un concepto del ahora. Se nombra algo del pasado, pero se acentúa en el presente. Se acentúa en el momento que se vive. Por ejemplo, ¿cuánto daríamos
y yo me apunto en eso, porque apareciera ese texto de Sófocles sobre el coro, que va antes de la poética aristotélica, que apareciera un documento por ahí antiquísimo, como aparecieron los documentos del Mar Muerto, ¿no? Así de documentos así de la antigüedad que aparecen de momento, ¿no? Y en esos documentos del Mar Muerto estaban los apócrifos, los evangelios apócrifos, ¿no? Que aparecieron en Nag Hammadi. Pues así mismo, de momento apareciera, mira, encontraron la reflexión sobre el coro de Sófocles. Eso sería un palo para los investigadores del teatro. Y eso es poner el concepto de un pasado en el ahora, que es importante. También es importante ver la razón de la praxis. La razón de la praxis de ese acontecimiento. ¿A qué me refiero con la razón de la praxis? Me refiero a encontrar una lógica específica de ese funcionamiento teatral, ¿verdad? De ese teatra, ¿no? Encontrar una lógica de eso que tú ves, de esa experiencia teatral, que no la tienen otras artes, que no la tienen otras experiencias. Y esa es razón de la praxis que necesita el investigador. También es importante acentuar dentro de eso que hay veces que eso pasa muchísimo, ¿verdad? Eso nos pasa a todos. Hay cosas que vemos en el acontecimiento y no tenemos palabras ni razonamientos para describirlos. Y eso también lo tenemos que ver. No todo puede ser articulado. No todo puede ser racionalizado. Hay cosas que, no solamente en esto del arte, en la misma vida, hay cosas de la vida que se ven y no hay palabras para describirlo, no hay palabras para razonarlos. Se quedan en tu interioridad, se quedan en tu mente, ¿verdad? En tu alma, ¿verdad? Acuérdense que, como decían los griegos, la psiquis, el alma, ¿verdad? Y no hay palabra para eso. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta dentro de ese acontecimiento. Y entonces, muy importante sobre todo es que esta praxis del acontecimiento va a estar en Ibis o en el hacedor, en el que se hace, incluyendo nosotros como espectadores o nosotros cuando somos actantes, ¿no? La praxis va en ese acontecimiento, en el espectador, cuando yo voy a ver una obra, o en el actante, cuando yo soy participante de la obra. De ahí es que viene la reflexión, de ahí es que viene la praxis. También, como hemos dicho anteriormente, vuelvo a acentuarlo, hay razón bibliográfica en esto. Se toman fuentes exteriores para la investigación y se apuntan a la investigación. Es importante, ¿no? Y también es importante apuntar desde el acontecimiento. Tenemos las dos, que es la razón bibliográfica, desde la experiencia en el acontecimiento y también desde recursos o fuentes externas que también van a esa reflexión. Entonces también es importante acentuar aquí que la razón de este acontecimiento, de esta reflexión del acontecimiento puede ser sustentable o puede ser no sustentable. ¿Basado en qué? En lo que se dice y lo que se hace. No siempre es sustentable. Y acuérdense que todos los espectadores no son... Eso es bien importante también. Es bien importante esto. No todos los espectadores somos iguales. Hay una multiplicidad de espectadores.
hay una multiplicidad de actantes y cada uno parte o partimos de nuestra contextualización cultural, de nuestra competencia cultural, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, es un ejemplo bastante hipotético, ¿no? Bastante hipotético y bastante, podría verse hasta estereotipado, pero lo voy a hacer. Y es que, por ejemplo, no es lo mismo un doctor en teatro, ¿verdad? Que va a haber un espectáculo que Juana Pancha, la que vive en el barrio, ¿no? La competencia cultural de Juana Pancha, la que vive en el barrio, no es la competencia cultural de ese doctor. Por lo tanto, la reflexión sobre el acontecimiento es diferente. Aunque vuelvo a repetir sobre eso, eso es hipotético y eso es relativo. Porque hay personas que a lo mejor no tienen las fuentes del conocimiento, pero tienen la sensibilidad y tienen la intuición, que esas cosas no van, esas cosas no se buscan en las universidades ni en las bibliotecas. La intuición y la sensibilidad, ¿se nace con ella o no se nace? Eso no va a ninguna academia, a buscarse en ninguna academia. Lo que natura non da, Salamanca non presta. Y eso es así. Eso es así. Bien. Y entonces ahí tenemos varias reflexiones sobre la filosofía del teatro y el artista como productor del conocimiento. Vamos a repasar. Primero hablamos que el arte produce conocimiento y que el artista va a reflexionar sobre esto a través del acontecimiento, ¿verdad? De sus temas generales y que va a envolver la experiencia de convivio, ¿verdad? El gathering, ¿verdad? El engagement, el happening, la construcción o la poiesis, el cuerpo que se presenta en escena y lo que se visualiza, la expectación, para crear una multiplicación de componentes en esa reflexión. ¿Quiénes lo van a hacer? El sujeto investigador, el artista como investigador nada más. El investigador, alguien que tiene disciplina investigativa y también es artista. 3. El investigador que participa en el proceso. 4. El artista y el investigador que trabajan en conjunto. 5. El docente investigador. ¿Para qué? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esto? Que el teatro sabe, produce conocimiento. El teatro teatra. Solamente a través de la experiencia teatral se adquieren esos conocimientos. Y sobre todo partiendo del acontecimiento. ¿Qué más tenemos que saber? Que se hacen precuelas teóricas. Se presenta algo que ya pasó en el momento del presente, pero acentuando el ahora, acentuando su importancia. Otro punto que tenemos que ver, la razón de la praxis. Encontrar lógicas específicas en la praxis de lo que se ve, ¿verdad? En ese acontecimiento. También tenemos que tener en cuenta que el acontecimiento no necesariamente produce razonamientos, ¿verdad? A veces no hay razonamientos. Hay cosas que no se entienden, que se quedan en el mundo sensible, ¿verdad? Y nos parten a la razón. También tenemos que ver la razón bibliográfica, apuntar de fuentes exteriores que van a sustentar la investigación, a sustentar la reflexión, pero también el apunte de ese acontecimiento, de esa praxis de lo que se está haciendo en escena. Que también tenemos que ver que hay cosas que se sustentan y hay cosas que no se sustenta dentro de esa razón, dentro de ese razonamiento. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Porque el artista debe seguir buscando.
Y buscando quiere decir investigando. Voy a aclarar algo de esto, que no lo he aclarado antes y lo tengo que aclarar ahora. Porque la palabra investigación puede sonar como algo que da miedo, ¿verdad? Algo que puede crear fobia. Y entonces hay que definir eso e ir a la raíz de la palabra en latín. Investigar solamente lo que significa, mi gente, es seguir las huellas. Investigio. De ahí viene la palabra investigar. Investigium. Seguir las huellas. Y nosotros con nuestro trabajo del arte seguimos las huellas. Por lo tanto, seguimos investigando. Se sigue investigando, se sigue buscando, se teoriza. ¿Qué significa que se teoriza? Teorizar lo que significa es contemplar lo que se hace. Estar en el templo, contemplar acciones humanas que se representan en la escena, que se ven en las pinturas, que se reflexionan y se leen en la literatura. Ahí vamos a ver intelecto, pero también vamos a ver emociones, vamos a ver sentimientos, que vamos a ordenar más allá de eso que vemos. Y eso es lo importante de todo esto. No es nada así, tampoco tan críptico y tan más allá de los asuntos que tenemos. Solamente lo que pasa es que tenemos que concientizar y dejarnos un poquito del faranduleo y concientizar más en el trabajo de arte que hacemos. El faranduleo corrompe y la reflexión del trabajo del arte trasciende. Y eso es lo que tenemos que ver. Bien, hasta aquí hoy mi cháchara. Espero que hayan disfrutado. Y que hayamos aprendido algo, ¿verdad? Sobre las reflexiones del arte y cómo el artista también produce conocimiento. Y no solamente el artista produce faranduleo. Bien, los dejo aquí. Ha sido un placer compartir con ustedes en esta tarde, que van a ser las 2 de la tarde. Ya por ahí vienen los paseos, las caminatas de la pandemia, porque hay que salir, pero con mucho cuidado y con mucha protección. Y los dejo aquí. Espero que pasen buenas tardes y seguimos con las chácharas. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.